Los profesores nos decían que nos mentalizáramos en que no podíamos vivir de esto. O sea, ¿Cómo? sí, sí. Ahí ya empecé a ver que cosas tan sencillas como la lactancia, los horarios, la exigencia en el trabajo a las mujeres que se convierten en madres era algo irreal. O sea, no. Un consejo que a nosotros nos ha venido funcionando mucho es que al menos parar cada cierto tiempito y tratar como de observar en qué etapa estamos. O por cuando me dicen, ay, es que un chat de mamás te recomendaron. O sea, para mí eso vale oro. Este es un podcast de Fepso Producciones. Descubramos juntos el cómo construir y hacer crecer un negocio de la mano de otros emprendedores que ya pasaron sus propios desafíos. Esto es Sin Tropiezos Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Tropiezos Podcast. Yo soy María José Ortega, su host. Hoy estoy muy emocionada porque ya vamos para el episodio número 15, no lo puedo creer. Y tengo una invitada que me acompaña hoy, que me parece súper especial tenerla aquí, porque ya tuve el placer de trabajar con ella. Le ayudé también a registrar la marca de un proyecto muy hermoso que está trabajando desde hace bastantes meses y ya quiero que les cuente. Ella es Emma Rodríguez. Bienvenida, Emma. Muchas gracias por venir. No, muchísimas gracias a Mari y también muchas gracias a todas las personas que nos van a estar escuchando durante este ratito, que espero que lo disfruten un montón. Qué emoción, muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, Emma, me encantaría que nos contes un poquito. Bueno, vos sos psicóloga, entonces me gustaría saber qué fue lo que te motivó a estudiar psicología. Ok. Yo desde pequeña me llamaba mucho la atención como todo lo relacionado a aliviar el dolor de las personas. Y mi mamá es enfermera, bueno, es enfermera pensionada. Entonces, recuerdo que en la escuela, en el kinder, un compañero se caía en el recreo y yo me iba corriendo para la dirección a buscar el botiquín. Y cuando crecí, tuve como varios momentos donde diferentes psicólogos me acompañaron en mi camino de vida. En la escuela conocí una psicóloga, en el colegio recibía la materia de psicología todos los miércoles en la tarde y era mi día favorito de ir al cole. Y ahí fue donde terminé como de afianzar que eso era lo que yo quería estudiar, porque estaba entre medicina y psicología. Y en una época quería ser egiptóloga, no sé por qué, pero esas dos eran como las que más me gustaban. Y ya para 10º de colegio, después de haber recibido por 2 años la especialidad de psicología, fue que me decidí a intentar entrar a la universidad y estudiarla. Y ahí fue donde empezó, básicamente. Qué bonito que vos llevabas esa clase en la escuela. ¿En el cole? Sí, en el cole teníamos chiva. especialidades y eran, por ejemplo, turismo, filosofía, psicología. Recuerdo que otros llevaban secretariado y psicología era una de las materias que nos ofrecían y yo encantadísima. Qué Me gustaba montones, los disfruté mucho y ahí fue donde como que me terminé de enamorar aún más de la carrera. Le preguntaba mucho a la profesora que en qué consistía, que dónde podía uno trabajar, cuánto psicólogo yo me encontraba. Yo me sentaba a hablar con la persona y en qué haces y todo. Y eso como que me terminó a mí de motivar aún más para estudiar esto, que siento que de chiquitita estaba como muy relacionado a estar con personas. Yo no me imaginaba de una profesión donde yo no me relacionara con gente y tampoco me veía como de una profesión que no estuviera como orientada a poder acompañar o aliviar el dolor de alguna manera. Así como a la salud. Como a la salud, siempre. Por ahí iba siempre. Así es que donde ya la encontré y donde ya me sentí como a gusto, dije, bueno, aquí este es mi charquito. Y así fue como me decidí a estudiar psicología. Qué lindo. Y contanos un poquito, tal vez, siento que en tu carrera, igual que en otras profesiones, no sé cómo lo ves vos, pero siento como que tal vez es una carrera que está un poco saturada. ¿Cómo lo veías vos desde ese punto de vista? Y cuando saliste de la universidad, ¿cómo hiciste para conseguir trabajo? No sé, ¿cuál fue tu primer trabajo? ¿Empezaste a trabajar en algún consultorio o cómo fue esa parte? Es que, vamos a ver, desde la universidad, a nosotros los profesores nos decían que nos mentalizáramos en que no podíamos vivir de esto. ¿Cómo? O sea, sí. Los profesores nos decían que estudiáramos psicología, pero que lo viéramos como una carrera complementaria a otra carrera o a otra labor que ya fuera como el salario fijo.
Y yo no sé, pero a mí eso, en lugar de desalentarme, como que me retaba. Entonces yo más bien decía, no, yo voy a demostrar que yo quiero vivir de esto y que puedo vivir de esto. Y también para estudiar psicología no fue fácil. En mi caso, mi familia es una familia de clase media baja de un pueblo rural en Grecia. Así es que para yo poder ir a la universidad fueron muchísimos sacrificios en la casa. Y eso se le suma a que en mi época universitaria mis papás se separan. Entonces, todo el cambio social económico que sufre la familia en ese momento hizo que pagar las materias, matricular los cuatrimestres y todo fuera, y pues un reto cuatrimestre tras cuatrimestre. Entonces, lo que hacíamos era que mi familia hacía sus ajustes y todo. Yo estudiaba y trabajaba al mismo tiempo. Entonces, trabajé de todo. Era niñera, en tiendas, en macrobióticas, ayudaba en decoraciones de globos. También estuve, ¿dónde más? En una soda que tenía mis papás, pero desde muy chiquitita yo me encargaba de limpiar las mesas, de tomar los pedidos y todo. Y como que para mí era tan claro que yo quería ser psicóloga, que aunque la situación estaba un poco cuesta arriba, yo aún así echaba para adelante. Así es que sí, siempre nos decían que estaba súper saturada la carrera, que no íbamos a tener trabajo, pero a mí eso me apasionaba. Entonces yo no sabía cómo, pero yo sabía que yo lo iba a lograr. Entonces me seguía esforzando y por dicha y por el apoyo también familiar y en eso de no rendirme nunca, fue que cuando yo salgo de la universidad, ya yo en los cuatrimestres hacía como trabajo de campo. Que, por ejemplo, si estás en psicogerontología, entonces yo hacía trabajo de campo en algún hogar o alguna casa geriátrica. Si estabas en psicología del desarrollo o psicología educativa, hacía trabajo en una escuela. Y mi trabajo terminaba como gustándole a las personas a las cuales yo les servía en esos lugares, que cuando terminaba el cuatrimestre o cuando ya yo no tenía que ir más, después me escribían y me decían, Emma, es que si me pudieras venir a colaborar con tal servicio, nos gustó mucho. Y así fue como empezó. Básicamente, cuando yo salgo de la universidad, yo ya tenía pacientes, por así decirlo, porque del mismo trabajo de campo que se hacía, se iba corriendo de boca en boca. Entonces, iba tal vez a algún lugar, brindábamos algún taller, alguna charla o alguna cuestión, o alguna evaluación, que a veces se tenía que hacer con, por ejemplo, con población infantil en las escuelas. Y después los mismos involucrados, familia, profesores, enfermeros del hogar geriátrico y demás, me recomendaban a otras personas. Y así fue que cuando yo salí, no fue como que tuve que ir a buscar pacientes, sino que ya de alguna forma ya empezaban ahí como a conocer. Entonces yo salgo de la U, no es que me ponga un consultorio el primer día, no, eso no pasó así. Al día de hoy, sí, atiendo en un lugar donde hay un consultorio fijo y todo, y el sueño mío es algún día poder tener como una clínica, un centro de especialidades psicológicas, pero de momento no está, pero estoy segura que en algún momento se va a lograr, si Dios quiere, todo va a llegar ahí. Y cuando yo salgo, para complementar un poquito, yo trabajaba en ese momento como secretaria en una parroquia de 8 a 5, no me acuerdo. Y cuando yo salía, me dedicaba trabajando hasta las 8 de la noche. O sea, eran jornadas como de 8 a 8. Durísimo. Pero me encantaba. Me encantaba. Yo era la más feliz. Cuando era las 5 era como ya recreo y ya vámonos a trabajar en lo que me gusta. Y así empecé. Y cuando me di cuenta ya poco a poco era más bien como decía, híjole, ¿a dónde pongo este paciente? Ya no tengo dónde ponerlo. O sea, ya tengo la agenda aquí, ya tengo acá y ya no tenía más campito. Entonces, sí, porque tenías menos disponibilidad de tiempo, obviamente. Totalmente. Entonces, al principio fue como compaginar un trabajo de asalariada con empezar a atender pacientes en mi horario no laboral. Bueno, Sí. ahí. Y la cuestión fue que así trabajé varios años, luego conseguí un trabajo en San José, como por ahí del 2019, entonces me trasladaba de Grecia a San José constantemente y seguía con la misma rutina, atendiendo a mis pacientes, pero los días sábados, porque ya entre semana me queda un poco complicado. Y en eso se vino la pandemia. Ay. Y ahí sí es cierto que, bueno, fue un momento, yo creo que a todos nos pegó diferente. Había mucha incertidumbre. Yo creo que a veces uno
volteé a ver para atrás y uno dice la pandemia y lo habla así como, "Ay, la pandemia", pero se nos olvida que fue una época de verdad muy dura, una época donde muchas personas perdieron a seres queridos, en donde había mucha incertidumbre, donde yo que amo a mi abuela no la pude ver como por 8 meses, no tuve chance, y con aquel susto de decir, ¿y si se contagia? ¿Y si se me muere? Y fue horrible. Pero en esa época, dada la necesidad y lo mal que todos la estábamos pasando, ya a nivel internacional y el colegio habilitó una normativa para poder dar psicoterapia por medio virtual, porque hasta entonces todo era presencial. Era prohibido. Sí, no se podía. No había, es que siento que la coyuntura nunca nos había puesto ante una realidad así. Eso pasó en muchos sectores. Sí. O sea, creo que demasiadas prohibiciones se pusieron ya en el momento de cuestionarlas de por qué esto está así. Hacer. Exacto, cuál es la razón real de esto. Y se dieron cuenta que no, que más bien podía ser una flexibilidad que podría apoyar a mucha gente que tal vez no tiene ni el tiempo para poder, ¿verdad? Sacar una cita tal vez en una hora de 8 a 5, por ejemplo. Totalmente. O sea, o trasladarse. O, por ejemplo, mi población actual es una población mujeres, adultas, y un porcentaje significativo son madres. Entonces, madres en posparto, por ejemplo. ¿Cómo vas a salir de la casa con 22 días posparto? O sea, es más accesible poder tomar la cita de forma virtual. Pero en aquella época, aquello fue como lo nuevo, lo revolucionario. Entonces ya mandan la normativa, me leo toda la normativa, se empieza a hacer también, yo tenía unos ahorritos que iba guardando, empiezo a hacer pues como la inversión de todo lo que la normativa indicaba que había que tener, una cámara de X tipo, un audio, todo, y empezamos con las citas virtuales. A pesar de que las citas eran virtuales, yo trataba como de hacer que el paciente no sintiera la virtualidad. ¿Okay? Y eso es algo que hasta el día de hoy yo trato como de cómo le hago para que esta persona me sienta cerca, que aunque haya una pantalla, me sienta ahí, que esto se sienta como un apapacho, que se sienta como su espacio seguro. Entonces empezaba a mandarle a las personas, como cuando agendaban la cita, les preparaba un documento y les decía bienvenido, me alegra mucho que estés acá, les daba como indicaciones porque si para mí era nuevo, no me imaginaba cómo era para ellos. Entonces era como, bueno, prepara un ambiente bonito, te recomiendo que tengas agüita, que tengas Kleenex, que tengas una libretita por si quieres apuntar algo, que te asegures que estés a salvo y seguro, que puedas hablar todo lo que quieras y bueno, eso era como parte de mi manera de tratar de que el ratito fuera como cálido. Y en el 2020, cuando empieza la pandemia, recuerdo que como para finales del 2020, sí, por finales del 2020, todavía estábamos en pandemia, quedó embarazada. Y, o sea, no era algo así como que dijéramos, ¡ay, qué embarazada! O sea, porque nosotros no estábamos, por así decirlo, planificando hacía mucho tiempo ni nada, pero era algo que se me había olvidado. O sea, como que ya no estaba ni tomando nada y yo, ¡ay, mira, sí es cierto! Usted y yo no estábamos tomando medicamentos ni nada. Y quedó embarazada. Entonces ya, claro, con aquella emoción y aquella ilusión de que iba a llegar nuestro bebito, y ya cuando el bebé nace, me toca enfrentarme a algo que yo ya había visto en consulta, porque ya me había empezado a dedicar años antes a población de madres, a población de mujeres, pero ya vivirlo en carne propia, híjole, eso fue otra perspectiva. Otra historia totalmente. O sea, desde, por ejemplo, vivir cosas como las citas con la pandemia fueron rarísimas. O sea, la verdad es que yo sé que los médicos trataron de hacer lo mejor posible, pero literal, o sea, a mí me llaman, hey, ¿todo bien? ¿Sentís al bebé? Yo, sí. O sea, sí. Ok, nos vemos te llamo en 15 días. Y yo... Y bueno, ojalá todo esté bien, qué dicha. Pero al final de eso, cuando ya nace nuestro bebé, me enfrento a la dificultad de conciliar el trabajo con mi maternidad. Y de ver que aunque yo en parte había estudiado psicología, porque siendo una chiquilla yo decía, yo de grande quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, como psicóloga me da flexibilidad para poder estos proyectos también tenerlos y de alguna forma no fue el determinante,
pero yo sí quería tener un trabajo que me permitiera también estar de alguna forma presente en mi familia. Poder estar con mi hijo o hijos o lo que Dios quisiera mandar. Y la cuestión fue que ahí ya empecé a ver que cosas tan sencillas como la lactancia, los horarios, la exigencia en el trabajo a las mujeres que se convierten en madres era algo irreal. O sea, no. Cuando regreso de la licencia de maternidad, todavía estaba la opción de que se pudiera trabajar de forma virtual. Y bueno, tomo la opción de forma virtual, pero lo curioso es que la carga de trabajo era la misma, pero yo tenía menos horas para cumplir la misma carga de trabajo, porque también había que compaginar los momentos en que mi hijo tomaba leche y los momentos en que tomaba la hora de lactancia, que también es trabajo, pero que a veces no se reconoce. Y claro, a mí se me acumulaba y se me acumulaba y se me acumulaba el trabajo y yo decía, no lo puedo sacar. Entonces fueron como 3 meses en que yo lo que dormía por noche eran 3 horas. Y si digo 3 horas era con suerte, o sea, no lo lograba. Entonces ya después, cuando mi hijo cumple 6 meses, me avisan que ya no me van a dar más trabajo virtual, que tengo que ir presencial. Y eso fue un momento durísimo para nosotros, porque nosotros no contábamos con una red de apoyo que pudiéramos decir, hey, el bebé te lo va a cuidar un familiar o algo así, sino que fue empezar a buscar guarderías y ver que el presupuesto nos quedaba mega ajustado pagando la guardería. Entonces era como un círculo vicioso de ¿cómo voy a hacer para pagar la guardería? Ocupo trabajar más, pero si ocupo trabajar más, ocupo que alguien me lo cuide. Entonces era aquella angustia. Y en ese momento trabajabas, no trabajabas, ese trabajo como tal no era relacionado a psicología. El trabajo, o sea, sí, una parte del trabajo estaba relacionado a psicología, pero otra parte era más como administrativo, como emitir documentos, andar detrás como de ciertos protocolos, cartas, cosas así. Entonces era como híbrido, digo yo, porque una parte sí era atender pacientes y llevar procesos terapéuticos y eso me encantaba. Pero otra parte en la que yo casi siempre estaba pegada era lo administrativo, porque yo era como, ¿cómo te explico? Esto no me gusta. O sea, no, aparte de que no me gusta, es la gente que ha pasado por el administrativo sabe que es tedioso, documentos, firmas, todo, y a veces no alcanzaba el tiempo. Y en la casa no tenía impresora. Y era una cosa espantosa. Horrible, horrible. De verdad que yo admiro mucho a la gente que es buena en eso, porque a mí no se me da. No. Entonces, a los 6 meses de mi bebé ya vuelvo a trabajo presencial y mi bebé entra a una guardería. Entonces era estar en mi trabajo, ver en qué momento me extraía leche, el dolor en el pecho porque ya tenía la leche acumulada, corra porque ya terminó la hora de lactancia, llegar a ver al bebé. Mi bebé iba súper bien en la curva de desarrollo, pero uno ve en el libro de vacunas y a partir del momento que él entra a la guardería, él paró de crecer y empezó a bajar de peso. Y eso fue espantoso porque nosotros no teníamos dónde más llevarlo, no había más guarderías, tal vez decían, ay, pero hay otras, pero no calzaba por la hora, por el precio, por la distancia, era complicadísimo. Entonces era como aquella angustia. Sí, qué difícil. Horrible. Y también en el trabajo fue como difícil que en esa época entendieran los retos que se vivía al convertirse en madre. Entonces también a nosotros nos pasó, porque mi pareja y yo trabajamos en el mismo lugar, que a los dos nos terminaron hostigando mucho. Entonces, cuando yo salgo de la licencia de maternidad, que él todavía queda, a él le decían cosas como de, no, como es su mujer, usted le va a tocar hacer todo el trabajo de ella. Entonces le daban a él todo el trabajo mío. Y él también es psicólogo, ¿verdad? Sí, y le daban todo el trabajo mío y se le acumulaba. Entonces él también estaba transitando y convirtiéndose en papá y todo lo que eso implicaba. Entonces nosotros pasamos esa transición del embarazo, nacimiento y posparto de una forma que hoy nos miro con mucha compasión porque fue muy duro para nosotros pasar esa etapa. O sea, no fue como qué lindo, todo se acomodó, sino que más bien era como ver cómo sobrevivíamos ante tantas cosas adversas que estaban pasando, más la llegada de nuestro bebé, que nuestro bebé no era el problema, era todo lo demás. Entonces, ahí fue como muy curioso que ya al final, pese a que había hostigamiento en el trabajo, que lo pasábamos muy mal, el bebé lloraba todo el tiempo cada vez que lo dejábamos ahí,
tomamos la decisión cuando cambiaron las reglas, porque eso fue otro, nos pusieron más horas de trabajo por el mismo salario. Entonces ya no entrábamos de 8 a 5 o de 8 a 4, no recuerdo, sino que ahora íbamos a entrar de 7 a 4 o de 8 a 6. Y eso iba a hacer que mi hijo estuviera en guardería de 6 de la mañana a 7 de la noche. Y primero no había guarderías que tuvieran ese horario. Y segundo, no, yo dije no puedo 13 horas en guardería, no, ya es demasiado. Y más que le estaba bajando de peso. Nosotros habíamos pensado salir y emprender porque sí teníamos pacientes, sí atendíamos fuera de ese trabajo remunerado, pero a mí me da un susto, Mari, no llegar a final de mes, porque yo decía, yo como arroz y frijoles, no hay problema, pero yo decía, ¿y mi bebé? ¿Y si tengo que llevar al pediatra? ¿Y si le pasa algo? ¿Y si no puedo pagar el alquiler de la casa? Y a mí me da un susto, pero me da un pánico, y ahí yo sí tengo que reconocer que el que tuvo como las agallas fue Luis, porque me dijo, no, nos va a ir bien y vas a ver que todo va a salir adelante. Entonces, ahí dimos un salto de fe los dos, y los dos renunciamos al trabajo remunerado. ¿En el mismo momento? El mismo día. El mismo día los dos pusimos la carta de renuncia. Se me para el pelo. Sí, o sea, en serio, me contaste esto y se me empieza a parar el pelo. Sí, los dos pusimos el mismo día la carta de renuncia. Tengo una amiga que también trabajaba y que ya por dicha no trabaja ahí y que ya salió. También. También, porque es muy difícil ahí. Ella me abrazaba y me decía, todo va a estar bien, pero no le niego que estoy preocupada por ustedes porque no tienen un trabajo remunerado. ¿Y por qué decidieron renunciar los dos? Es que era o sea, entiendo obviamente que sí había que dejarlo, pero como, ¿por qué tomaron la decisión de los dos en el mismo momento? Nosotros tomamos la decisión porque si yo me quedaba en ese trabajo, se complicaban muchos aspectos de transporte, de lactancia, de permisos, de todo. Y el grado de desgaste que Luis tenía ahí ya era inhumano. Yo decirle a él, sígalo haciendo, era como, este hombre se va a quebrar. Entonces, los dos estábamos desgastados, pero creo que yo me acuerdo que ese día lo pensamos mucho. Teníamos un plan de ahorro porque según nosotros íbamos a renunciar en diciembre. Ah, bueno, ya venían pensándolo y ya se venían preparando un poco. Sí, claro. Y nosotros dijimos, en diciembre renunciamos. Pero el bebé empezó a bajar de peso y en marzo nos salen con la sorpresa que nos van a aumentar las horas. Entonces dijimos, hay que hacerlo ya. No queda de otra. Y la decisión de los dos también renunciar. Me acuerdo que tal vez muchas mamás cuando se extraen le ponen a los bebés en las bolsitas como cuánto se sacó y todo. Y yo me acuerdo que ese día yo le puse en la bolsita a nuestro bebé, le puse, hoy por amor a ti, papá y mamá renunciaron. Lo mejor está por venir. Y se me pone demasiado el pelo de gallina. Yo le dije que yo iba a llorar. Sí, yo también ya pusiste los ojos llorosos. Sí. Qué lindo. Gracias por compartir eso tan lindo. Fue súper lindo. Y demasiada valentía requirió de los dos. Tal vez son esos momentos que tal vez uno no entiende en el momento, pero sentís algo adentro tuyo que dice, o sea, esa fuerza que te da, aunque vos digas, ok, nada me garantiza que me va a ir bien, porque nada se los garantizaba así al 100%, pero hay algo dentro de vos que te dice, aquí hay que hacerlo y ahí vemos. Sí, yo lo sabía por completo. Yo le dije, voy a llorar, o sea, porque en ese momento, la razón por la cual nosotros terminamos emprendiendo, yo siempre lo he dicho, fue impulsado por nuestro bebé. Él fue como el motor, él fue el que nos dijo, es momento, lo que nos dio como la fuerza, ustedes pueden. Y nosotros ya teníamos una comunidad de pacientes, ya veníamos como muy consolidados, los mismos pacientes referían a otros. Los dos tenían como, trabajaban después de que salían de este trabajo, ya tenían sus pacientes. Nosotros teníamos ya como nuestros pacientes, teníamos incluso los días como tú trabajas tales días, mientras yo cuido al bebé, yo trabajo tales días, pero no teníamos una agenda de pacientes que equiparara a un salario completo. No lo teníamos, o sea, era mucho menos de un salario mínimo. Entonces fue como hacer muchos recortes en esa época, nada de salidas, nada de Netflix, nada de cosas, ni aplicaciones, ni nada, simplemente lo básico, pero yo estaba feliz y mi pareja también estaba feliz y llegábamos a la casa, estábamos con nuestro bebé, poder sacarlo también de alguna forma de la guardería porque ya no íbamos a ocupar, estar los tres en la casa, asegurarme que comiera, empezar a levantarlo a él otra vez de nuevo con el peso.
Y ahí fue como que nos dijimos, no podemos fallar. O sea, no podemos fallar. Y si ya nos movía, como que nos gustaba ser psicólogos, lo disfrutábamos montones. Era algo que yo de siempre me había gustado, como que eso terminó darle un empuje extra. Entonces fue muy bonito. Yo siempre voy a vivir agradecida con cada persona que me ha permitido a mí acompañarle como psicóloga, no solo por abrirse y por permitirme custodiarle ese espacio seguro de crecimiento, de apoyo y todo, sino también porque después se lo cuentan a otra gente. O por cuando me dicen, ay, es que un chat de mamás te recomendaron. O sea, para mí eso vale oro, porque cuando llega un paciente a nuestro emprendimiento, de alguna forma también se están asegurando que no como profesional, sino también como mamá, yo tener la tranquilidad que le puedo comprar a mi bebé las cositas que necesita. Y yo también mis cositas. Y una vez, la primera vez, cuando ya teníamos como un año de haber emprendido, nos fuimos por primera vez a la playa los tres. Y yo jamás pensé que íbamos a poder hacer eso. Y menos como trabajando como psicólogos, porque había crecido en la universidad que me decían, de esto no vas a vivir, mucho menos irte a la playa con y tu los bebé. dos están viviendo de eso. Viviendo esto. Y con nuestro bebé. Entonces fue como súper lindo, pero claro, no fue todo color de rosas, porque hubo ahí ya el proceso de ajuste. ¿Y cómo fue, cuánto tiempo les tomó que sintieran como que ya había un poco de estabilidad? Como con la cantidad de pacientes que tenían los dos y que dijeran, ok, ya me siento un poquito menos flexible, como ahí, a un año después. Incluso, yo no sé si es como, tal vez como una cosa mía, pero yo todavía todos los meses es como, Diosito, por favor, que lleguemos a final de mes. O sea, todos los emprendedores, yo creo, todas las personas que trabajamos independiente y que tenemos, a mí también me da ansiedad de eso, como que uno cierra el mes y uno dice, ok, hice esto, y empieza de cero. Al día siguiente uno, el primero, uno, ay, por favor, que se me día primero de mes, sí, uno como... Yo creo que eso no sé si se quita, alguien que nos diga si se quita. Yo humanamente sí confieso, yo todos los meses me pasa eso. Y bueno, y en el caso de ustedes sí tienen personas que llevan procesos, entonces de cierta manera tienen un poquito de estabilidad, supongo, como que las personas van todos los meses, ¿o no? Es que al principio nosotros, uno de los principales retos, al menos en un emprendimiento de psicólogos, no sé en otros casos, pero nosotros uno de los principales retos que tuvimos fue que nuestro país no tiene una cultura de lo que es ir a terapia. Incluso ni siquiera era bien visto ir a terapia. Entonces, había primero que trabajar en eso y poder explicar y fortalecer la conciencia de que la salud mental es tan importante como la salud física y que cuando no la atendemos nos puede pasar facturas muy caras y no solamente en la parte económica, sino en todas las otras áreas de familiar vida. Y todo. Familiar, social, laboral. Y personal también, se ponen en riesgo a veces su misma vida. O sea, la salud mental nos puede costar la vida. Entonces, primero era como concientizar a la población de que es tan normal ir al psicólogo como ir al dentista. Empezar a normalizar, decir en la mesa de amigos, hey chiquillos, el viernes en la tarde no puedo ir al cine porque tengo cita con el psicólogo. Y que la gente no te viera así como, no sé, ¿por qué el psicólogo? ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene? ¿Qué problemas? No, sino que... ¿Qué le está pasando? No me está pasando nada. No, tranquilo. Yo voy. Todo bien. Voy por mi salud, por prevención, por también darme ese como mantenimiento, diría uno. Y ese fue un primer reto. Otro reto, y que creo que no es solamente de los psicólogos, porque lo he hablado con amigas que están en otras profesiones de salud, es como el que el paciente entienda cómo funciona una agenda. Entonces, por ejemplo, digamos que yo soy asalariada y yo llego a la empresa y el jefe manda un correo. Chicos, hoy no voy a llegar a las 8, les llego a las 10, entonces de 8 a 10 hagan lo que quieran, pero les empiezo a pagar hasta las 10. ¿Qué crees que pasaría? Probablemente, y pues el asalariado te pega el grito al cielo, yo me alisté, vine, estoy presente a las 8 de la mañana y pues mi jefe no llegó, pero yo ya me invertí para llegar acá. Y a veces lo que nos pasaba era que el paciente nos confirmaba que iba a llegar a la cita y bueno, bueno, no sé, pero en mi caso yo estudio el caso, a veces si hace falta para el caso en particular, preparo materiales, a veces hay que pagar el alquiler de consultorio, pagar, por ejemplo, si tienes contador, hay que pagar contador. O sea, si a mí me confirman esa hora,
es una hora que yo valoro montones, pero que es una hora que no solo que nos vamos a sentar ahí a contar chistes, o sea, es una hora de trabajo. Y pasaba que no llegaban. Y tal vez vos ahí, y eso yo lo siento que lo manejo un poquito mejor entre mi pareja y yo, nos apoyábamos, pero también lo veo en varios colegas que golpea durísimo. Se siente uno muy mal en ese momento. ¿Y no te avisaban? No avisaban, o al final era, ay, es que me dormí, ay, es que se me olvidó. Ay, no puede sí, ser. o cosas así, Y además qué pena, porque es la psicóloga la que uno tiene que ver todos los meses, es como una falta de respeto. Obviamente eso genera un cierto... No te está respetando tu tiempo, entonces no va a generar así como que... Y ese fue el primer reto que nosotros teníamos y empecé yo como a tratar de ver qué se podía hacer porque yo decía, ok, sí, soy psicóloga, pero esto también es como un emprendimiento. Tengo que ver cómo garantizo normas que solidifiquen el mutuo respeto. El respeto que yo le tengo a mis pacientes y el que ellos nos pueden tener a nosotros, porque tiene que ser un espacio seguro para los dos. Total. O sea, no solo que vos puedas venir acá y recibir el tratamiento y la contención psicológica, sino que yo también me sienta feliz y no me sienta burlada en mi trabajo. Entonces, una idea que se nos ocurrió, que yo lo empecé a ver de las chicas que, por ejemplo, que en ese momento me cortaban el pelito, es que ellas cobraban por adelantado la cita. Y yo dije, si ellas lo cobran adelantado, porque yo lo cobro adelantado. Sí. Entonces, en el consentimiento informado que los pacientes tenían que llenar, pusimos esa norma. La cita, para que se dé, tiene que ser paga por adelantado. Y a veces bromeábamos que eso era como que vos vayas por unas papas a X lugar o X local y que te den las papas y vos digas, te los pago después. No, o sea, vos tenés que pasar la tarjeta primero y después te dan las papas. Entonces, ok, perfecto, pagamos por adelantado la cita y te doy la cita. Otra cosa. Y con políticas, ya de empresa, como, ok, bueno, ¿qué pasa si no llegas a la cita? Y esa es otra, que las personas a veces se ofendían y tal vez se enojaban, porque a veces me acuerdo, por ejemplo, que decía, me levanto temprano, tal vez en la noche no dormí muy bien, tal vez el peque se despertó, una cuestión así, pero uno ahí levantado tempranito, se alista, desayuna, deja todo, y yo me siento, y yo me mudo para dar terapia virtual. O sea, yo me mudo como si principalmente das virtual, ¿verdad? También das de las dos. El 80-90% es virtual. Super. Y un 10% presencial, porque las características de la población etaria que yo recibo y que me gusta mucho trabajar, se les facilita más. Sí, entonces total. Siento que y darle seguimiento también es más fácil. Totalmente. No tenés excusa. No es así como... Y ellas saben que pueden perfectamente conectarse con su bebé ando de amamantar, pueden conectarse en pijamas, como se sientan a gusto. Sí. Lo que más ocupamos es que sea un espacio que ellas sepan que es de ellas, de trabajo, de ir a atender su salud mental, y que sea fácil para ellas. Que estén protegidas, claro, y que haya conexión a internet estable. Sí. Eso es todo. Sí. Y ya estando ahí esas condiciones, podemos trabajar y podemos hacer una alianza terapéutica bien bonita. Pero a veces me pasaba que me levantaba y me decían, Emma, es que vieras que ayer no dormí mucho, entonces faltando 5 minutos para la cita. No puede ser. No dormí mucho, entonces reprográmela lo más pronto posible. Y yo, no tengo campo, qué pena. De verdad no tengo campo, o sea, de verdad, no es por no querer hacerlo, es que no tenía campo. Entonces tocaba explicarles y tocaba aplicar la norma de que la cita que se cancelaba con menos de 24 horas de anticipación se cobraba como si ya hubiera sido trabajada, porque yo ya la había trabajado, yo ya me había Y vos sentado. tenés que coordinar también quién te cuida al bebé, todo. Todo, y pagar eso también. Entonces es como algo que nos ayudó mucho y fue un reto que logramos como subsanar, por así decirlo, aplicando esas normas. Y la gente se empezó a comportar mejor, ya eran más responsables mágico, también. Fue mágico, y eso lo han aplicado amigas que están en otras profesiones afines. Por ejemplo, tengo una amiga que es odontóloga, le pasaba cada rato, peor porque ella compraba equipo, materiales, todo carísimo, no llegaban. Entonces le digo, ¿por qué no cobras por adelantado? Mágico, o sea, como curado, o sea, la gente lo empieza a entender, y quien no lo entiende, lamentablemente no podemos sostener una relación terapéutica de mutuo respeto si mi trabajo también no es valorado por la otra persona. Totalmente. Entonces, fue una de las cosas que logramos implementar y que a nosotros nos ha ayudado a tener esa estabilidad y que los pacientes también lo toman más en serio, porque una cosa, yo ocupo que el paciente sepa
que su salud mental es muy importante y por tanto mi forma de trabajarlo es con mucha seriedad. Entonces es como, no vamos a cancelar la cita a última hora por X o Y, Z. Tu salud mental es importante. Entonces, si eso pasa, vamos a cobrar la cita porque mi trabajo lo vale y tu salud mental y te hace comprometerte con el proceso. Totalmente. ¿Y qué sentís? Ahorita que mencionabas que un reto es que las personas, ¿verdad? Como mito, no sé, como con respecto, o este recelo tal vez con el tema de la terapia, ¿sentís que ha mejorado después de la pandemia? Porque yo siento que en pandemia fue algo como que sí se le dio más peso, o quisiera saber en tu caso si sentís que hubo como un antes y un después en ese sentido, o si ha sido como similar. Sí ha habido, y un reto es que aunque se habla más de salud mental, no siempre se habla mejor de salud mental. Entonces hay un poco más de apertura por parte de alguna población, pero lamentablemente también tenemos otros sectores un poco más resistentes. Entonces, que incluso hay pacientes que le dicen a sus familiares, hey, es que tengo cita con el fisioterapeuta. ¿En serio? Y es con la psicóloga. O, ay, es que tengo una reunión de trabajo. Y es con la psicóloga. Porque donde implica exponer que están yendo al psicólogo, al menos en ese ambiente o en esa cultura familiar, es mal visto. O incluso, ay, vos estás haciendo terapia y te seguís enojando, no te está haciendo de nada. Y es como, si supieran, yo me enojo y lloro en Priceman y lloro en Multiplaza y lloro en todo lado. O sea, y no quiere decir de que ir a terapia es que la persona ya no va a tener emociones. Entonces, sí ha mejorado, pero falta mucho trabajo en normalizarlo y en también esclarecer qué es psicología y qué es psicología científica. Porque lamentablemente, cosas que uno ve mucho en redes sociales. Tips para saber si es un narcisista. O sea, un diagnóstico psicológico es algo muy complejo. O sea, no es como póngale checa que hace esto, esto y esto. Sí. Y dolorosamente ahí siento que nosotros, los psicólogos, en algunos casos hemos pecado de malinformar a la población sobre lo que es psicología. Y lo entiendo, porque uno al principio, puede que esté desesperado y uno quiera como que lleguen pacientes y publicar todos los días y no se da cuenta que al publicar sin revisar lo que yo estoy publicando y cómo puede llegarle a la gente eso, en lugar de fomentar una cultura de salud mental, más bien tiene el efecto contrario. Más bien llega gente a terapia, vi esto en TikTok, vi esto en Instagram y tenemos que aterrizarlos y explicarles, esto no es psicología. Esto no funciona ni siquiera para un proceso de psicoterapia, no funciona para vos. Y claro, ¿cómo no va a decir la gente que no cree en la psicología? Y si se topa un montón de cosas en redes sociales que no lo son y que puede ser por aquella necesidad de vender y atraer pacientes y todo, pero un proceso de psicoterapia es un proceso muy bonito. La psicología científica, el comportamiento humano se rige por ciertas reglas, como la misma gravedad tiene reglas, y cuando al menos en mi caso, me encanta que el paciente entre no solamente para un proceso de contención, sino que salga con las herramientas, que salga con mucha psicoeducación, que pueda identificar sus emociones. Una paciente me decía, es que usted es como mi Pepe Grillo. A mí me pasa algo, yo me acuerdo, Emma me explicó tal cosa y en el análisis funcional de mi conducta es esto y, ay, ya sé por qué estoy haciendo esto. Y yo ocupo eso, o sea, que el paciente tenga las herramientas para aplicarlo en su vida diaria y que no sea como que he ido a 80 procesos y he ido con 80 psicólogos y siempre con el mismo problema, porque en realidad ese siento yo que es como una de las claves de, no sé si llamarlo éxito, todavía me da un poco de reserva esa palabra, pero una de las claves de los procesos que nos da mucha satisfacción es que el paciente se va con información fidedigna, con psicología científica, no se va con X o Y cosa que le sirve hoy y en 2-3 días ya no le está funcionando. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros tratamos de enfatizar mucho en terapia. Me encanta. Te voy a hacer una pregunta que les estoy haciendo a todos los invitados, que vino de una seguidora del podcast que me pareció muy chiva, así que te la voy a hacer. ¿Cuál dirías que ha sido el tropiezo, entre comillas, que has tenido que al final resultó ser más bien un empujón para crecer? Tengo como 80 en mi cabeza. ¿Cómo elijo uno? Vamos a ver. Ay. Tal vez el momento de quiebre donde tuvieron que renunciar, ¿verdad? Como que con toda la incertidumbre y al final literal fue para poder dedicarse a lo que
Eso fue. chiquitita querías. Sí, yo siempre, y hace poquito subí un reel donde yo, ay, ya me voy a limpiar el consultorio porque ya vienen mis pacientes y me encontré una foto mía donde estoy yo, según yo, tomándole a mi abuela los síntomas. Entonces, tuve unas gafotas de este vuelo, sentada en una mesa como con 5 años, ahí yo Ajá. escribiendo. Y me pareció muy bonito que esa niña sepa que hoy tiene ese consultorio con el que soñó de pequeña Qué lindo. y que va a tener más que eso. Yo sí creo mucho en el trabajo arduo, pero equilibrado con descanso. A veces no lo cumplo. Yo agradezco que mi pareja es como ese contrapeso, el que Ujú. pague la compu, venga, siéntese, vaya a Ujú. dormir. Porque a veces me encanta lo que hago, que yo puedo estar ahí, dele, 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 y no me doy cuenta cuando se pasan las horas y ya es como las 11 de la noche y yo no Ujú. dormí. Ujú. Entonces, él es el que me pone ahí ese contrapeso que lo agradezco montones. Pero yo creo que uno de los tropiezos más grandes, además de ese, fue que, vamos a ver, el, el no poner al principio normas, el confundir un poco que el espacio seguro del paciente tenía que ser un espacio donde no podía la persona sentirse incómoda porque hubieran Ujú. reglas. Ajá. Entonces era como, claro, ven, me cancelas hoy, no hay problema, mañana te veo. Ujú. Y cuando ya yo veía que llegaba la quincena, yo como, no tengo el dinero. No tengo, o que, por ejemplo, o que el paciente tomaba la cita y no pagaba. Entonces, 3, 4, 5 días después, y yo como le mando un mensajito de que hayan pasado 5 días, y Ujú. que yo tengo que pagar el agua y la luz y el teléfono y los pañales de mi bebé y todo. Ujú. Entonces, al principio eso sí nos costó mucho. A mí, personalmente, me costó mucho, pero aprendí a poner ese límite y una vez puesto ese límite, siento que cambió por completo. O sea, el respeto de ellos Ujú. hacia mí e incluso mi propia sensación de valoración por lo que yo Ujú. estaba haciendo se potenció. Entonces, siento que eso fue como el toque que le terminó de dar la seriedad a lo que estábamos haciendo. Porque a veces uno ve, y no es crítica ni nada, pero a veces uno ve que te atiendo lunes, martes, domingos, feriados, el día que usted quiera, a la Ujú. hora que usted quiera, yo la atiendo. Ujú. Eso, no sé, o sea, eso es Ujú. como, estás ahí sentado esperando a que Ujú. yo decía a qué horas nos Sí, vemos. sí, Y también no poner esos límites hacía que yo no sacara tiempo para mí y sí. que Y yo, para tu familia y para lo que era importante para vos. para mi familia. Ahorita nosotros tenemos, cada uno maneja como 2 teléfonos, Ujú. pero antes, ese viaje a la playa que te Ujú. cuento, yo contestando pacientes y todo en la playa. Ujú. Entonces ahí Ujú. fue donde me dice él, como, "Ey, estamos en la playa, Ujú. tranquila, ya cada uno tiene su plan en crisis, si pasa una emergencia, saben lo que tienen que hacer, desconéctate un Sí. ratito". Entonces, eso me costó, eh, creo yo, que mucho desgaste. Ujú. Demasiado, estaba yo todo el tiempo malhumorada, si el bebito no se me dormía, yo, "Ay, mi amor, por favor, duérmase", porque tenía que ir corriendo a hacer trabajo. Sí. Entonces, ya poder poner esos límites me ayudó a que no me consumiera Ujú. el emprendimiento, a que yo no me fusionara, sino que pudiera decir, este es mi emprendimiento y esta soy yo. Y para que esto funcione bien, yo también Ujú. necesito mis ratos de mantenimiento, porque si no, no voy a poder sostener esto. Entonces, me ayudó montones como poder de verdad establecer esos límites que nos protegieran a todos, no solo a ellos, sino también a mí y a mi familia, y le dio como ya ese grado de profesionalidad aún mayor a lo que estábamos haciendo. A tu negocio, sí. Totalmente. Ujú. Qué hermoso. Muchas gracias por compartirlo. Y ya para ir cerrando, te quería hacer una pregunta aprovechando que tenemos una psicóloga aquí, porque muchas invitadas que han venido acá han mencionado el tema de salud mental cuando uno tiene un negocio y siempre dicen, ¿verdad? Que es un tema, yo también lo comparto, que es difícil cuando uno tiene un negocio manejar el tema de la salud mental. Total. Entonces quería saber cuáles son algunos consejos que vos tengas para todos Ujú. los que tenemos un negocio poder Claro, como claro. balancear un poco todo este tema. Totalmente. Y es que creo que el consejo va a depender de la etapa en la que uno esté. Entonces, si uno está apenas empezando y yo decirte, delega, Ujú. ¿con qué plata delego? O Ujú. sea, no tengo Ujú. yo que hacerlo todo, tengo que atender llamadas, facturas, formularios, todo. Entonces, creo que un consejo que a nosotros nos ha venido funcionando mucho es que al menos parar cada cierto tiempito y tratar como de observar en qué etapa estamos. ¿Ok? Entonces, estamos en una etapa donde estos son los retos, esto es lo que está pasando, esto es lo que me está costando, ¿qué recursos tengo? Que tengo estos recursos. Yo lo he llamado como el sistema de puntos.
O sea, no es nada de psicología científica ni nada, eso está algo ya más ahí como invento mío. Es como de levantarse y uno cuando se levanta uno más o menos sabe en cuánto está de batería. Ajá. Entonces yo es como, ok, me levanto, tengo 80 de batería y para hoy en la agenda tengo esto y esto. No me va a alcanzar los 80 para todo esto. Necesito priorizar cuáles son las tareas que sí se tienen que sacar hoy y las otras mañana veré cómo las saco y cómo las compagino. Entonces, a nosotros nos ha funcionado mucho estarnos observando. ¿Okay? No es que pasan los días y que usted hace y todo y cuando se dio cuenta es como, tengo chicha, tengo estrés, tengo la espalda contracturada, me pasa esto, me pasa lo otro, sino que es como antes, hace unos días subí que sentía los hombros como muy tensos y yo como, estoy tensa, ¿qué está pasando? Entonces ya empiezo a aplicar como una técnica de relajación que se enseña en terapia de Jacobson y además de eso, en la noche dije, ok, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué me estoy empezando a tensar? Y empiezo a revisar la agenda y empiezo a revisar pendientes y empiezo a decir que no. Porque a veces uno como emprendedor al principio le quiere decir que sí a todo. Lo que usted me pida, lo que usted quiera, yo se lo hago. Y es necesario que uno también como emprendedor sepa, ahora le usan mucho el término nicho, pero identifique qué es lo que a usted le gusta, qué es lo que a usted lo trastorna, lo apasiona, le encanta y dedíquese a eso. ¿Okay? Y cualquier otra cosa que tal vez no le guste mucho o que usted lo haga ahí ya, más o menos, mejor delégueselo a otra persona. Mejor dígale, mira, yo eso no tengo tanta formación, te puedo recomendar a tal persona. Y ahí, para nosotros, además de la observación de cómo estamos y en qué etapa y cómo nos sentimos y cuáles son los retos de esta etapa que estamos viviendo, nos ha funcionado mucho crear comunidad. O sea, yo soy de verdad feliz de ver a las mujeres o a los hombres alrededor mío creciendo. Tal vez porque como nos costó tanto, como de verdad nos costó tantísimo y la vimos tan fea en muchos momentos, cuando yo una persona creciendo en lo que hace, feliz y a mí me da una cosa como si fuera yo, o sea, literal, o sea, y cuando yo soy la primera porrista en todas las redes sociales, cuando te vi a ti, por ejemplo, con el bolso de tu papá, yo decía, eso tiene que ser maravilloso en la vida de Mari, en su historia y todo, y me alegraba como si hubiera sido yo que me compré ese bolso. O sea, y ahora que veo, por ejemplo, a mi amiga Amelia, que le está yendo muy bien, a Luis, que le está yendo muy bien, hay un par de amigos más que también están empezando, y yo, mira, estudia en tal lado, formate de esto, si quieres hacemos supervisión de casos. Yo creo mucho en la comunidad, porque creo que a veces los emprendedores sentimos como que no vamos a tener clientes. A mí, yo no me gusta la palabra clientes, yo prefiero como pacientes o consultantes en mi área de trabajo, pero algo que sí sucede es como que la gente cree que te vas a quedar sin pacientes. Sí. Entonces yo he dicho, ok, aunque usted fuera la mejor psicóloga del mundo y tenga un consultorio en cada provincia de este país, usted no le va a dar tiempo. No va a poder. O sea, no va a poder, o sea, no puede hacerlo y tampoco te puedes clonar. Entonces, crea una comunidad. A veces ese sentido de competencia, siento yo que mucha gente lo acongoja. Y a mí me encantan las colaboraciones. Cuando veo que fulano colaboró con tal, qué lindo. Que sutano hizo una colaboración con tal marca, precioso, porque a uno le gusta más ver eso y no como fulano y sutano están ahí en rencillas y no se hablan y este sacó tal cosa y el otro también y ya la otra sacó una historia y la otra dice que le robó la idea. Ay, o sea, es como, sí, ya, o sea, me van a hacer una colaboración y listo, o sea, se los vamos a comprar. Y eso nos ha funcionado mucho, hacer comunidad y no creernos como la última chupada de mango. Yo sé que yo tengo mi área de experticia, pero yo no creo que yo sea así el referente en este país de nada. Entonces, yo sé que tengo que seguir estudiando, que me tengo que seguir formando, que en mi horario de trabajo tiene que haber por lo menos 2 horas a la semana de estudio. O sea, yo no puedo darme el lujo de decir, saqué la licenciatura y listo. Ya. Te tienes que seguir actualizando. Yo tengo que seguir actualizándome todos los días, todas las semanas y también seguir compartiendo y creando esa comunidad, porque de lo contrario voy a terminar quién sabe cómo y no es la idea. La idea es que el trabajo sea para que usted viva y viva plenamente y pueda construir sus sueños y no que más bien sus sueños y su vida se vean deteriorados por su trabajo. Entonces, ese sería como mi consejo. Me encanta y lo voy a aplicar de fijo. O sea, me encanta como pensar en cómo me siento como en un nivel de batería,
para adaptar mi día a eso. Porque a veces es como, tengo que cumplir todo esto, sí, no tienes batería. Sí. Te Y cansas. también lo que mencionabas del área de expertise que más te gusta. A mí, o sea, yo siempre lo he hecho así. Bueno, no siempre lo he hecho así. Cuando empezaba, obviamente, es ese tema. Yo en mi Ajá. trabajo de derecho hay muchas cosas que la gente se acercaba a pedirme y yo era como, no quisiera hacer eso porque voy a durar, no tengo tiempo. Primero, tengo un montón de cosas que hacer y si me pongo a investigar cómo hacer eso, tengo que estudiar un montón para poderlo hacer. Ya me generaba estrés porque tenía que durar el triple de lo que hubiera durado, tal vez. O sea, no era algo como que me encantara hacer y era difícil el hecho de decir que no. También Claro. como decir, no, no te puedo ayudar. Y más cuando era gente como cercana. Pero sí, lo que empecé a aplicar era eso, como decir, bueno, ve, yo no te puedo ayudar con eso o te podría ayudar, pero no me dedico a eso. Ujú. Así que te voy a recomendar a este colega que sé que te puede ayudar y así. O sea, y es lo mejor que me puede haber pasado porque puedo dedicar más de mi tiempo y de lo que más me gusta a algo que realmente sé hacer. Y me he especializado demasiado más en eso también. Y sos gatísima en eso, o sea, que ahora que decís de la marca, o sea, yo tengo que registrar otra marca por ahí que no he registrado. Y quiero demasiado ya ver tu proyecto, el Demasiado otro que tenés. lindo. O sea, yo voy a contar un poquito, porque todavía no está listo, pero la cuestión es que en esa falta de cultura de terapia, yo siempre he ido a terapia, ¿ok? Yo siempre llevé diarios de terapia. Yo voy a terapia, apunto la sesión, qué trabajamos, qué me dijo el profesional, cómo tengo que aplicarlo en mi día a día y me llevo eso para la casa. Porque la terapia no es solo la horita que usted está ahí, sino que es cómo pones este plan de acción en tu vida. Entonces yo dije, ¿por qué no hacemos un diario de terapia? Pero bien estructurado, con un esquema revisado por profesionales. Cómo yo como psicóloga puedo sacarle el jugo a una herramienta y cómo mi paciente puede sacarle el jugo a su terapia con una herramienta de estas. Entonces, he gestado ese bendito diario más de lo que he gestado hace meses, hace sí, meses, lo venís trabajando, te va a quedar precioso. Sí, querés que te quede precioso. Yo necesito que sea la cosa como más lo tenés preciosa en mi cabeza. Yo lo tengo en los tableros de Pinterest, tengo como 80 ideas. Hemos revisado mucha bibliografía porque no quiero que sea como, ay, me senté en Canva y lo hice y lo tiré. O sea, no es como, cada apartado tiene que tener una justificación, cada papel impreso tiene que tener una razón de ser y un para qué le vaya a ayudar a esa persona en su proceso de terapia. No es como, venga, hagamos dibujitos acá. No, ¿para qué le va a ayudar? Entonces, estamos en eso. Además de eso, tengo en mi cabeza un montón de otras cosas que yo digo, yo ocupo esto en terapia para que se potencie el proceso. Pero cuando ya salga, tenemos pensado que la parte interna sí sea hecha por nosotros, pero la parte externa de diseño, de tamaño, de colores, yo quiero hacerlo con mi comunidad. Y quiero que ellos tengan voz, quiero que ellos elijan también de los colores que les vamos a proponer, que elijan el diseño que les guste. Quiero que, porque yo siento un agradecimiento personal y familiar muy profundo con mi comunidad. Y siento que es un regalo que nos quiero hacer a todos y que no importa si la persona está en terapia conmigo o está en terapia con un colega, que pueda tener su diario de terapia, llevarlo a su proceso y sacarle mayor provecho a esa inversión de su tiempo, de su salud y de su dinero. Entonces, esa es la marca que gracias por ayudarme a registrar. Que me encanta porque sí, creíste en ella desde que tuviste la idea. Y le cambiamos nombre, ¿te acuerdas? Nombre, sí. Y yo al principio huevadísima. Sí. Y quedó mejor. Quedó mejor. Sí. O sea, que se va a llamar diariamente. O sea, preciosísimo. Y de verdad, miles de gracias por habernos apoyado en eso. Seguridad total. O sea, yo dije, Mari se encarga de todo. O sea, ya está protegido, ya podemos decir el nombre y todo. Ahí está, se llama diariamente, va a ser un diario de terapia y otras cosas más que vamos a sacar después de eso. Pero yo, tranquila, yo dije, Mari se encarga de todo. O sea, a mí me llega solo que ya está registrado y listo. Qué divina. Ay, muchísimas gracias por venir, Emma. Vamos. Contanos nada más ya para terminar, ¿dónde te pueden encontrar? Tus redes sociales. Yo estoy en Instagram, me encuentran como psico, con P, psico.emmarodríguez, con doble M. En Instagram de momento, a veces de vez en cuando me voy a TikTok, pero la verdad es que no le he agarrado el toque a TikTok. Sí, me pasa igual, te entiendo. No puedo, pero Instagram básicamente. Buenísimo. Bueno, a mí si no me conocían y me acaban de encontrar por este episodio con Emma, me pueden encontrar como MJO Legal en Instagram, en TikTok y también tengo mi página web www.mjolegalcr.com que nunca la había mencionado porque siempre se me olvida. Esperamos que les haya gustado mucho este episodio. Nos vemos en el siguiente. Bye.
Este es un podcast de Fepso Producciones.